Comienzo entonces agradeciéndoles la participación en esta reunión que tuvimos que reprogramar y pasar a formato virtual, pero que esperamos que sea muy fructífera de todas maneras para Camilo y para todos los participantes. Mi nombre es Inés Roskin, soy investigadora del Instituto Ravignani, el Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani, y bueno, voy a oficiar de anfitriona de esta reunión. Comienzo entonces haciendo la presentación de Camilo Becerra, es tesista del programa de doctorado del doctorado en Historia y Estudios Regionales en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana en Jalapa, México. Está realizando su tesis doctoral titulada El sufragio universal en la Nueva Granada, 1848-1863, que aborda, entre otros, temas relacionados con la representación política, la legislación electoral, el papel de los partidos políticos durante el proceso de consagración del sufragio universal bajo la vigencia de la Constitución de 1853. Por lo que sabemos, la tesis de Camilo está muy avanzada, y como parte de ese proceso de investigación y de escritura, Camilo está realizando una estancia de investigación en el Instituto Ravignani. Está desde septiembre en Buenos Aires y se va a quedar todavía unas semanas más. Hoy nos va a presentar un trabajo titulado ¿Qué se necesita para ser presidente? Candidatos a la presidencia en Nueva Granada, 1848-1856, que recoge algunas de las inquietudes y de los temas que está entonces trabajando para su investigación doctoral, como les comentaba. La dinámica, bueno, sería la previsible. Camilo va a hacer una presentación para iniciar la conversación y luego abrimos entonces a los comentarios y las preguntas de quienes quieran sumarse. Reitero el agradecimiento entonces y le doy la palabra a Camilo. Hola, buenas tardes. Quisiera compartir una presentación que hice. ¿Me pueden decir si la ven? Ya creo que se ve, Sí, ¿cierto? se ve, sí, sí. Listo, perfecto. Bueno, quisiera empezar esta intervención agradeciendo al Instituto Ravinani, especialmente pues, a las profesoras Inés Rocking e Hilda Sabato, quienes me han permitido estar hoy en este escenario tan importante para la historiografía latinoamericana. Como ya lo dijo Inés, la ponencia que voy a presentar deriva de una investigación más amplia que estoy desarrollando en la Universidad Veracruzana sobre la experiencia del sufragio universal en la Nueva Granada. La causa que motivó mi interés por el tema de esta intervención fue que en medio del proceso de revisión documental noté que las elecciones presidenciales ocupaban un lugar central en las preocupaciones políticas de los neogranadinos. Esto me llevó a preguntarme qué se necesita para ser presidente en la Nueva Granada de mediados del siglo XIX. Entonces observé que para los neogranadinos la presidencia de la República era el cargo más importante al que podía aspirar un ciudadano. Por eso en cada campaña uno de los asuntos más debatidos rondó alrededor de cuáles eran las cualidades o atributos personales que debía poseer el hombre llamado a ocupar la silla presidencial por los próximos 4 años. Esas discusiones tuvieron lugar en reuniones de juntas de lectores, en casas de los hombres públicos, también en los cafés, en las chicherías de varias partes de la República y por supuesto en la prensa. Precisamente durante el periodo estudiado, la prensa experimentó una eclosión significativa que incentivó la discusión y articuló a los partidos a nivel nacional a través de un lenguaje público común. Esta multiplicación de periódicos nos permite acceder a una diversidad de voces en diferentes partes de la República que se preocuparon por el asunto en cuestión. En este trabajo me he ocupado de estudiar la construcción discursiva de las candidaturas a la presidencia durante 3 elecciones, en 1848, 1852 y en el 56.
con el objetivo de identificar esas cualidades o atributos que hicieron de los candidatos los hombres más opcionados para vestir la banda presidencial. El motivo fundamental de tomar como punto de inicio el año del 48 fue el surgimiento de los partidos políticos. Por lo tanto, perdón, una disculpa. Eh, bueno, por lo tanto, aquella contienda electoral fue la primera confrontación entre conservadores y liberales en el espacio público. Además de ser un año en el que la idea del sufragio masculino empezó a discutirse con cierta intensidad. Por otro lado, tomé como punto final la elección del 56 porque fue la primera vez que se puso en práctica el sufragio universal masculino, lo que supuso una muy amplia movilización popular y la exploración de nuevos mecanismos de intervención política. Esto me lleva a plantear dos aclaraciones antes de entrar en materia. En primer lugar, durante el periodo estudiado, dos fueron los modelos electorales que estuvieron vigentes. Las elecciones del 48 y del 52 se llevaron a cabo bajo los principios del sufragio restringido e indirecto, sancionada en la Constitución Política de 1843, mientras que la elección de 1856 inauguró el sufragio universal, como ya lo he dicho, consagrado en la Constitución del 53. En segundo lugar, en este momento, los hombres que aspiraban a llegar a la presidencia, es decir, aquellos que pretendían ser candidatos, se alejaban del foco central de las intervenciones públicas. Por lo tanto, aguardaban a que sus amigos o copartidarios postularan sus nombres para ser candidatos. Esto se debía a que era mal visto por la sociedad que los hombres demostraran ese tipo de interés, porque se percibía que tenían la intención de saciar algún interés personal en detrimento de la República. Esto no quiere decir que los candidatos se mantuvieran al margen de la organización de las campañas, pues múltiples cartas entre los candidatos y los hombres públicos en distintas provincias demuestran la cuidadosa atención que le prestaron al mercado de los votos. Ya entrando en materia, en la elección del 48 se enfrentaron 7 candidatos, algo inédito en la historia de las campañas presidenciales hasta ese momento. Esto se debía a que los partidos políticos hasta ahora estaban germinando y aún no habían definido los mecanismos para seleccionar a los candidatos. Por lo tanto, en esta campaña nos encontramos con 5 candidatos del Partido Conservador y 2 por el Partido Liberal. Sin embargo, en esta investigación me enfoqué solamente en 3 de ellos, los que tuvieron mayor protagonismo en la prensa y en las urnas, que fueron José Hilario López, Joaquín José Gori y Rufino Cuervo. Bueno, en estas fichas técnicas que le presento está pues el retrato de cada uno de los candidatos, algunos datos personales y al costado derecho de la diapositiva eh, el, el mapa del lugar de nacimiento para ubicarnos geográficamente. Entonces, bueno, José Hilario López fue un militar caucano, quien además era un veterano de la Guerra de Independencia y quien, según sus partidarios, había mostrado durante toda su trayectoria un respeto muy profundo por la Constitución y las leyes, lo que fue su atributo político más relevante, pues siempre había supuestamente, según estado dispuesto a ofrendar su vida para defender los principios constitucionales en cada una de las guerras en las que se había sumergido la joven república. Por ejemplo, los miembros de la Sociedad de Artesanos de Bogotá lo compararon con Leónidas, el héroe espartano que se hizo inmortal en la batalla de las Termópilas, porque supuestamente López también encarnaba ese valor en el campo de batalla, que al final fue una virtud esencial para ser presidente en un país en la que la guerra tenía un fuerte significado político. El segundo candidato en esta contienda fue Joaquín José Guri, un veterano político y abogado cartagenero de 50 años al momento de la elección y que durante su trayectoria había ocupado varios cargos públicos. Los partidarios de Gori exaltaron su rol como, como hombre de leyes que además conocía el funcionamiento del Estado y que por lo tanto podría ser muy eficiente para articular la estructura del Estado a nivel nacional. Al igual que con López, algunos de los partidarios de Gori se vieron tentados a encontrar cualidades que lo equipararan con hombres de la antigüedad. En este caso lo asemejaron con Aristides, quien había recibido el apodo del Justo, y apodo que, según los partidarios de Gori, también podía aplicársele al cartagenero.
Además, en una sociedad que relacionaba la edad con la sabiduría y la madurez, los 50 años de Gori al momento de la elección fueron exaltados como un atributo por sus amigos y copartidarios, porque suponían que ya había superado las tentaciones materiales y podría enfocar toda su atención en los asuntos de la República. Rufino Cuervo fue el tercer candidato con mayor votación en esta elección. Cuervo era un veterano político y abogado que al momento de la elección era también el vicepresidente de la República, aspecto que le jugó en contra porque no se pudo desprender de la sombra del presidente de aquel momento, el militar caucano Tomás Cipriano de Mosquera. Los partidarios de Cuervo exaltaron su vasto conocimiento en la administración pública como su cualidad más importante. Además, lo presentaron como un hombre con un espíritu universal cultivado en las letras y que seguramente encaminaría a la República por la senda, según dijeron, de la prosperidad de nuestra patria y el triunfo y el desarrollo de las ideas liberales. De la cita. Además, para algunos de los más cercanos amigos, Cuervo representaba la oportunidad de romper con la tradición de los militares en la presidencia. Esta elección se caracterizó por la beligerancia de los periódicos. José Eusebio Caro, uno de los fundadores del Partido Conservador, aseguraba que la República se hallaba inmersa en una batalla de papeles, haciendo alusión a los periódicos. Además, los rumores sobre una posible confrontación con el Ecuador se hacían cada vez más frecuentes, así como los que hablaban sobre una posible confrontación civil al interior de la República. Por ello, los atributos de hombre de armas comprometido con la República de José Hilario López cobraron una singular importancia que potenció su candidatura, lo que contribuyó a su victoria. Aunque es ciertamente difícil determinar hasta qué punto incidieron estos discursos en la decisión de los electores, pues otros factores como la división de los conservadores y la función de las nacientes sociedades democráticas también fueron determinantes para el triunfo de López. La segunda elección, en 1852, estuvo caracterizada por dos elementos. En primer lugar, la ausencia de candidatos conservadores, que se debió al ostracismo en el que habían sido reducidos luego de su derrota en la Guerra del 51. Por otro lado, la división de los liberales en dos bandos, moderado y radical, o Gólgota y draconiano. Por eso, en esta campaña nos encontramos con dos candidatos liberales, José María Obando y Tomás Herrera. La vida pública de Obando siempre estuvo ligada a las armas desde que se involucró en la Guerra de Independencia. A él había competido por la elección presidencial en 1836, pero había perdido con José Ignacio de Márquez y en 1852 gozaba de un amplio apoyo popular concentrado en las sociedades democráticas y fue descrito como el supremo sacerdote de la libertad en la Nueva Granada, así como la personificación de la democracia. Eso se debía a que había permanecido en el exilio desde el 41 y solo fue hasta 1849 cuando había podido regresar al país. Por ello, sus partidarios se encargaron de mostrarlo como un patriota vilipendiado que siempre había defendido los principios republicanos y que su elección era una forma de retribuir aquellos sacrificios por los que había pasado en el destierro. Obando se enfrentó con Tomás Herrera en esta elección, quien era un militar panameño que se había involucrado en las fuerzas patriotas durante la Guerra de Independencia. Se había opuesto a la dictadura de Bolívar en el 28 y en el 51 se sumó al bando constitucional en la Guerra Civil. Sin embargo, era de público conocimiento que Herrera no era adversario para Obando, pues carecía de reconocimiento público, pues podría decirse que era un militar de segundo rango, que a diferencia de Obando, de López o Mosquera, no contaba con apoyo popular. Su candidatura, por lo tanto, se debía a que ningún político del bando radical del Partido Liberal quería enfrentarse a Obando, pues sabían que no tendrían opción de triunfo. La candidatura de Herrera nunca cobró fuerza y salvo algunos apoyos de sus paisanos en Panamá, que lo mostraron como un militar respetuoso de la Constitución, fueron pocos los publicistas que exaltaron sus cualidades como hombre público. En esta elección, la larga trayectoria pública de Obando, que era muy apreciado en los círculos artesanos, fue determinante para hacerse con el triunfo abrumador. Obando fue expuesto como un militar comprometido con la República, que había plantado cara a sus enemigos en varios momentos de la historia de la joven nación, pero sobre todo fue mostrado como un hombre perseverante que a pesar de su exilio siempre había procurado la defensa de la República. En la elección de 1856, como se ha dicho, esta fue la primera experiencia con el sufragio universal.
Además, en este momento los partidos liberal y conservador ya se habían consolidado orgánicamente a nivel nacional y habían experimentado con nuevos mecanismos para la designación de candidatos, lo que les permitió afrontar la contienda con sus hombres más reconocidos. Aunque en medio de la campaña surgió un tercero y con él un nuevo partido político. Manuel Murillo Toro fue el candidato liberal. Él era un abogado muy ligado a la prensa donde había gestado su trayectoria pública. Durante el gobierno de José Hilario López, Murillo fue el artífice de la agenda reformista, pues como secretario de gobierno impulsó reformas como la abolición de la esclavitud, la libertad de pensamiento a través de la prensa o el derecho de asociación. Además, había sido uno de los arquitectos de la Constitución del 53, que consagró el sufragio universal. Y fue también expuesto como un hombre de partido. En esta campaña, las habilidades intelectuales fueron consideradas como un atributo indispensable para el nuevo presidente de la República. Pero el candidato liberal no solo encarnaba el ideal del republicano neogranadino por sus virtudes políticas e intelectuales. Sus partidarios destacaron que su lugar en la política nacional no se debía a alguna herencia o riqueza familiar. Por el contrario, Murillo provenía de una familia humilde y fue a través de sus propios méritos y virtudes intelectuales que había logrado encabezar el Partido Radical. Del mismo modo, el principal adversario de Murillo también encarnaba valores y una trayectoria pública similar. Este hombre era Mariano Ospina, candidato del Partido Conservador, quien también era un abogado con una larga trayectoria pública que se remonta a la década de 1820. Ospina siempre estuvo ligado a la prensa y a la burocracia del Estado, lo que le permitió incidir en la redacción de la Constitución de 1843. Estos elementos le acreditaban cualidades intelectuales cualidades como político letrado. Además, había sido fundador del Partido Conservador y se había preocupado por darle un sentido a la estructura orgánica del partido. En una biografía publicada en medio de la campaña fue descrito como un hombre experto en negocios de gabinete, orador calmado, lógico y profundo en sus parlamentos, así como magnánimo y sufrido en la desgracia, sereno en los peligros, uno mismo en las alturas del poder que en la profundidad de los calabozos. Al igual que con Murillo, los partidarios de Ospina destacaron su falta de pedigrí, lo que sumado a su compromiso con la política de partido los hacía representantes de un nuevo prototipo de hombres públicos, los profesionales de la política. En medio de la campaña surgió una tercera candidatura que increpó directamente a los conservadores, pues era una decisión de su partido. El hombre en cuestión era Tomás Cipriano de Mosquera, quien era un militar veterano de la Guerra de Independencia y también era uno de los hijos de una de las familias más poderosas del país. Además, había sido presidente de la República entre el 45 y el 49. En medio de esta campaña, Mosquera impulsó la publicación de periódicos en Bogotá y Popayán, además de la creación de su propio partido político para que lo respaldara en su nueva aspiración presidencial. Es decir, Mosquera era la antítesis de sus adversarios en contienda. Sus partidarios sabían que estaban ante un nuevo momento político en el que las cualidades y virtudes intelectuales eran muy bien valoradas por la opinión pública nacional. Así fue como se encargaron de construir una imagen pública de un renovado Mosquera, que había aprovechado su tiempo alejado del poder para cultivarse intelectualmente. Por eso desde el 49 no se había involucrado en asuntos políticos, a excepción de la guerra del 54. Según esa opinión, Mosquera encarnaba la modestia y humildad propia de los militares, lo que había quedado demostrado cuando después de haber desempeñado la presidencia, durante la que había gastado parte de su fortuna familiar, dijeron que le vimos marchar a una pequeña población a trabajar para vivir y dar ejemplo de sumisión a la ley. Algo así como el sueño virginiano había sido popularizado por los políticos de Estados Unidos. Por eso, aquel periódico escribió que su trayectoria pública no podía reducirse a su faceta, aunque no dejaron de exaltar su valor en el campo de batalla a pesar de provenir de una de las familias más poderosas del país. En esta campaña, las habilidades intelectuales, es decir, de aquellos hombres ligados a la prensa, fueron exaltadas como indispensables en el nuevo presidente de la República, así como la vinculación a un partido político, pues estos representaban principios y por lo tanto una ruptura con la política personalista que había puesto en peligro a la República, pues por poco la deja presa del autoritarismo bolivariano.
Además, el desprestigio en el que habían caído los militares luego de la Guerra Civil del 54 había potenciado la perspectiva que sostenía la necesidad de romper con la tradición de los militares en la presidencia. Finalmente, quisiera presentar dos conclusiones muy generales. La primera es que esta perspectiva analítica permitió observar la complejidad de las elecciones más allá de los votos, más allá de la cantidad y más allá de los días de elección y también pues a través del estudio de los atributos de estos hombres, de la construcción discursiva de estos candidatos, me permitieron ver cuáles eran las expectativas, los anhelos, también los temores que las distintas contiendas electorales despertaron en los neogranadinos. En un momento muy álgido de la historia política del siglo XIX, que fue caracterizado por una multiplicación de actores políticos gracias a la consagración del sufragio universal, pero también por la frecuencia de las guerras civiles, así como de la frecuencia de las elecciones. Entonces, bueno, esto era lo que quería compartir y les agradezco el espacio, reitero mi agradecimiento y con esto finalizo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Camilo, por la presentación. Me parece que es, lo que nos propone Camilo es una perspectiva bien interesante que cruza diversos aspectos, ¿no? Las trayectorias individuales de los candidatos, los aspectos institucionales, aquello que tiene que ver con las normas electorales y también con el marco constitucional, eh, los discursos y las construcciones simbólicas, valorativas y hasta diría emocionales en la prensa, las campañas electorales, la variedad de ámbitos asociativos y de actores que nos muestra el trabajo y si bien el foco no está puesto ahí, también algunos indicios sobre las prácticas electorales. Así que creo que hay entonces un abanico amplio de temas a partir de los cuales podemos discutir y entonces los invito a formular preguntas o comentarios. Quien se anima a empezar, podemos juntar quizás un par y después darle de nuevo la palabra a Camilo. Yo puedo comenzar con algunas cuestiones si quieren y después a ver si sumamos alguna más. Una de las preguntas que te quería hacer, Camilo, tiene que ver con lo siguiente. Bueno, el análisis pone énfasis en los atributos personales, las cualidades y las trayectorias de los candidatos a lo largo de estos tres momentos que vos marcás, ¿no? Y en relación con esto, bueno, aparecen diferentes valores subrayados, enfatizados, ya sea el compromiso republicano, la probidad, la experiencia militar o en la administración pública, la formación intelectual, etc. Me llamó un poco la atención en relación con esto que no aparezca la referencia al honor. Te quería preguntar por eso, porque, bueno, varias investigaciones sobre el caso argentino y otros también muestran, ¿no?, la centralidad de esa noción, la noción de honor para calificar las trayectorias de los hombres públicos y para generar apoyos o por el contrario provocar rechazos e inspirar acciones en función de esos apoyos o rechazos. En particular, bueno, en nuestro caso, quizás te sirva la referencia bibliográfica, los trabajos de Sandra Gayol muestran el lugar que ocupó el honor en la construcción de la trama argumentativa a través de la cual se expresaban los conflictos y las rivalidades políticas. Entonces, bueno, una cuestión tiene que ver con esta pregunta acerca de si aparece o no y cómo la noción de honor.
La otra cuestión, bueno, pues la retomabas ahora, la señalabas en en las conclusiones, se vincula con la cuestión de la conformación de los partidos y de las identidades partidarias. Y quería preguntarte si, no sé, por lo menos a mí me quedaron algunas dudas acerca de cómo y en qué medida estas campañas presidenciales contribuyeron a ese proceso de organización, consolidación de los partidos y de las identidades partidarias. Eh, el foco, digamos, el trabajo está centrado en las intervenciones de la prensa, en los discursos de la prensa, obviamente también en las campañas, bueno, obviamente, seguramente quiero decir, en las campañas electorales aparecía otra dimensión, ¿no? Más vinculada con la simbología, los rituales, la movilización colectiva, cuestiones con las que seguramente vos has trabajado en la investigación y, bueno, no necesariamente tienen que estar en el texto, pero de todas maneras me interesaba preguntarte por ello. Y en relación con los partidos también, no sé si interpreté bien, pero me parece que se plantea algo así como la imposibilidad de un tercer partido, ¿puede ser? Eh, para los propios actores, ¿no? Para los propios dirigentes liberales y conservadores, atravesados, sin embargo, por las divisiones que vos mencionás. Entonces, bueno, me preguntaba cómo jugaba la cuestión del tercer partido en la concepción que tenían de la dinámica política y quizás en relación con la preocupación por el orden, no sé, qué pasaba ahí en relación con eso. Eh, bueno, no sé, por ahora dejo acá, no sé si alguien más quiere sumar algo, después podría también referir a algunas otras cuestiones. Yo tengo alguna preguntita para hacer, pero no sé si prefieren que la haga ahora o después. Me parece mejor, Hola Ignacio, si juntamos un par, ¿no? Dale, ¿Te dale, parece, perfecto. Camilo? Dale, bueno, Dale. Camilo, mm, no tuve la oportunidad de conocerte personalmente porque la vez que fui a escucharte creo que hubo paro, ahora también hay paro, que andamos un poco con mala suerte. Pero bueno, ahora tuve la oportunidad de leerte y me pareció súper interesante lo que estás haciendo. Así que, bueno, te felicito. Y voy más bien a la pregunta, que es una pregunta, como muchas veces lo son, un poco egoístas, porque tiene que ver con un tema que estoy investigando ahora. Y ahora estoy empezando a investigar los procesos de pacificación después de guerras civiles en distintos países de Hispanoamérica. Uno de ellos, Colombia, que tiene una bibliografía muy rica en cuestiones de pacificación, pero sobre todo para el siglo XX. Hay mucho menos para el siglo XIX, aunque algo hay. Pero hablas de las cualidades del presidente, que tiene que tener un presidente, y ves como que hay un quiebre en el 50 o a mediados del 50, dentro del cual me resultó sumamente interesante, no sé si la palabra es desprestigio, pero algo parecido a la figura del político o presidente militar, y donde hay una transformación donde la figura ideal del político es más parecida a la de un filósofo o un periodista o un pensador, o alguien más vinculado a las letras, al derecho. Eh, e incluso, bueno, en alguno de los casos que citaste, hablas de que una de las personas era la garantía de la paz. Entonces, mi pregunta tiene que ver con en qué medida ves, aunque las guerras civiles van a seguir, ¿no? Pero en qué medida ves que en el 50 hay un quiebre en el sentido de que lo, digamos, el pacifismo, las ideas de paz o de construcción de paz o del rechazo a lo militar cobran importancia como capital político en este momento. Por ahí va la pregunta. Gracias, Ignacio. No, gracias a ustedes. Alejandra. Hola, ¿cómo están? Hola, Camilo. Yo voy a hacer una consulta, pero en esto de que la estamos uniendo, Camilo, voy a conectar con el comentario y la pregunta de Inés para no enloquecerte, porque creo que son dos ejes distintos. Eh, y tiene que ver con un aspecto que Inés acaba de decirte, ¿no? Que la cuestión de la prensa está como centro de análisis y reflejada en el rol que tenía.
supongo que en la tesis va a estar más amplio, pero la verdad que me gustaría saber si podés hacerlo ahora, como ampliar un poquito si estos periódicos aparecen y desaparecen en las elecciones, porque vos en el trabajo a veces aludís periódico de larga data, como que algunos sí eran periódicos que se mantuvieron en el tiempo y otros tenían que ver específicamente con el momento de las elecciones, ¿no? Y como al mismo tiempo vos también decís que al principio no estaba bien visto, ¿no? Hay una frase que es bastante interesante que dada la igualdad, ¿no? Y el que reinaba, nadie se autocandidateaba en las elecciones. Bueno, ¿qué rol van a cumplir esos periódicos, aquellos sobre todo que surgen para esa candidatura? Gracias, Ale. Bueno, Camilo, ¿te parece quizás hacer una intervención ahora y después vemos si seguimos? Listo, muchas gracias por las preguntas, están muy interesantes para la discusión. Bueno, frente al honor sí está presente, quizás no lo, bueno, después lo pensé de otra manera, con otras lecturas. Al momento de escribir no puse mucho énfasis en eso, pero sí está muy presente, sobre todo cuando hablan en contra de Ospina, porque Ospina había sido uno de los artífices de la insurrección conservadora del 51. Entonces, cuando se lanza al 56, lo muestran sus adversarios como un hombre deshonroso que había deshonrado los principios, que había violado la Constitución y que pues no tenía las cualidades necesarias para ocupar la presidencia, de que no garantizaba la seguridad y el respeto a la Constitución. Y también frente a Mosquera, porque en la elección del 56, Mosquera en la convención del Partido Conservador había aceptado públicamente la candidatura de Ospina, pero al mes de esa convención lanza su propia candidatura. Entonces, también lo muestran como un hombre que perdió el honor, que está en, con un interés personal de llegar otra vez a la presidencia, por eso pues impulsa sus propios periódicos y eso le cobra la victoria, o sea, a pesar de que tiene una votación interesante, que valga la pena analizar con más detalle, pues Mosquera queda relegado en este momento del poder y solo pues gracias a la guerra civil del 60 vuelve otra vez a posicionarse como una de las figuras centrales de la política, pero no gracias a una elección. Entonces sí pesa mucho esto del honor en en la, las discusiones sobre los candidatos. Te agradezco pues la referencia bibliográfica, también voy a revisar eso. Y bueno, sí, indudablemente estas campañas, además que eran campañas presidenciales, bueno, las campañas electorales no solo eran las campañas presidenciales, sino también otro tipo de elecciones, incidieron en articular esa identidad partidista a nivel nacional a través de juntas de electores, que bueno, eran juntas que se realizaban fundamental o principalmente en las capitales de provincia, pero pues, también registrado en otros pueblos estas juntas de electores que, bueno, iniciaban con la presentación de los candidatos para conformar las listas al Senado, a la Cámara de Representantes. Además de esas, bueno, se hacía lectura pública en los periódicos y eran acompañadas estas reuniones con festines, banquetes, con comida y licor que terminaban después con desfiles en las principales calles de los poblados, en las que se enarbolaban banderas, bueno, la gente se embriagaba y bueno, se gestaban círculos de sociabilidad muy importantes para los partidos y que, bueno, a partir de esas reuniones crearon lazos de identidad colectiva para participar como partidos, como un actor político en conjunto en las elecciones. Y sí, frente a la imposibilidad del tercer partido
en la contienda del 56, está, mm, los conservadores y los liberales se oponen como muy fervientemente en contra de esta, se oponen a esta propuesta de Mosquera porque lo ven como un partido que carece de principios, que no tiene un programa, como sí lo tenían el Partido Liberal y el Partido Conservador, que los habían expuesto desde en el 48 y en el 49 respectivamente. Entonces, era como visto como un partido utilitario, un partido que no tenía arraigo y que pues estaba solamente para impulsar la candidatura de Mosquera. Entonces, por eso básicamente era la oposición, que no tenía razón de ser más allá de una contienda electoral, porque los liberales y conservadores pensaban sus partidos como algo más que perdurara en el tiempo, que no fueran partidos transitorios para una sola contienda electoral, sino que, según ellos, estos partidos representaban una política, una nueva forma de hacer política basada en principios, que era eh, como dar un paso adelante en la consolidación del gobierno, de los principios del gobierno representativo. Entonces, pues, esa función central de los partidos fue como trastocada por esta tercería partidaria y por eso se oponen con tanta fuerza. Respecto a las preguntas de Ignacio, bueno, hay una concepción muy interesante del enemigo en estas guerras civiles del siglo XIX colombiano, y es que para los que vencen no hay una necesidad de aniquilar al vencido, sino de perdonarlo, de vencerlo para perdonarlo, para decirle, bueno, encarno los valores republicanos, puedo perdonarlo, pero pues, usted tiene que obedecer ya después de ser indultado. ¿Y por qué cobran tanta importancia esas cualidades letradas? Porque se asume que la República está en un momento ya de consolidación, que ya no es un momento de agitación, ya no hay un enemigo externo al que combatir, sino que empieza un periodo en el que deben consolidarse las instituciones, y esto solo se puede a través de la consolidación del Estado a través bueno, de escuelas públicas, de periódicos, de sociedades civiles. Entonces hay como un recambio en esta noción. Ya el hombre ideal ya no es el hombre en armas, sino un hombre consagrado a las instituciones, y empiezan los militares a verse como una amenaza constante para la estabilidad de la República. Entonces, por eso también, digamos, los militares como Mosquera, como Bando, que tienen gran capacidad de movilización de masas populares, especialmente en el Cauca, pues se ven como un peligro, porque pueden movilizar esa masa de gente para desestabilizar la República. Entonces van perdiendo protagonismo en el espacio público. Y sí, frente a las preguntas de Alejandra, sí, sí hay una prensa electoral que he identificado. Son periódicos que duran meses, que aparecen, bueno, las elecciones generalmente eran en agosto, son periódicos que aparecen en abril, y justo una semana, unos cuantos días antes de las votaciones desaparecen. Y estos periódicos electorales son eh, como un mecanismo. Muchas veces son financiados por los mismos candidatos, pero pues no aparecen ellos oficialmente como los financiadores de estos. Son periódicos que, a diferencia de los periódicos doctrinarios o de los periódicos oficiales, se reparten gratis, o sea, y eran más pequeños, eran 4 páginas, y pues solo enfocaban su atención en la cuestión electoral. Y estos periódicos son fundamentales para impulsar las candidaturas, teniendo en cuenta que los candidatos generalmente se ocultaban tras el anonimato. Seguramente ellos eran los mismos autores de esos periódicos, pero pues el anonimato nos permite pues identificar quiénes eran estos electores, estos redactores de periódicos. Pero sí, indudablemente estos periódicos, Ana, se enviaban a distintas partes de la República. He encontrado periódicos que se publicaban en Medellín, en Cartagena, en Bogotá, en Cali,
y que se enviaban con cartas, se enviaban junto con otros impresos para alentar a los electores a votar por esos candidatos. Entonces, sí, la prensa fue, digamos, un país como Colombia tiene una geografía tan agreste, pues era difícil establecer redes de comunicación. Entonces estos periódicos de alguna manera articulan el país y articulan estos proyectos colectivos que tanto fueron los partidos como las campañas a la presidencia. Vos recién mencionabas las juntas de electores, ¿no? De electores. Y bueno, yo me había quedado pensando en el proceso de designación de candidaturas, en este caso de candidaturas presidenciales, cuáles eran efectivamente los mecanismos a través de los cuales se conducía ese proceso antes y después, antes y después iba a decir, del afianzamiento de las estructuras partidarias, o en este tránsito que justamente es el periodo que vos estás estudiando, ¿no? Aparece además la referencia, en algún caso, al modelo norteamericano de convenciones electorales y de un intento, digamos, de modernización de ese proceso. Entonces, esa era otra cuestión que te quería preguntar, cómo funcionaba el proceso de designación de las candidaturas presidenciales, y quizás algo más, si podés contarnos acerca de las campañas electorales, cómo efectivamente, qué características tenían, quiénes participaban y cómo, qué rol asumían los candidatos, y bueno, supongo cómo se modificaron a lo largo de estos años que vos tomás, pero fundamentalmente a partir de la sanción y la incorporación del sufragio universal. Además, por lo que vos mostrás en el trabajo y ahora también en la presentación, hay realmente un salto en el número de votantes, ¿no? La participación. Entonces, bueno, quizás también si podés algo más acerca de las campañas. No sé si alguien más quiere agregar algo para no contar comentarios. Una cosita breve, pero sí, más de chusma, Camila. Toda esta documentación, todos estos periódicos, ¿vos tuviste acceso a ellos? O sea, ¿hay una política en Colombia de preservar esta? Porque quiero recordar el nombre de esa universidad en Colombia que está en Medellín, que es muy antigua, y no logro acordarme el nombre, que tiene una hemeroteca y catálogos del siglo XIX muy importante, que alguna vez pude ver. La Universidad de Antioquia. Exacto. Sí. Que me olvide de este nombre. Sí. Sí, bueno. Espera, a ver, Camilo, porque hay una pregunta en el chat No sé. que quizás la podemos sumar, de Jorge Barrera. La leo, dice lo siguiente: cuando se observa el lugar de procedencia de los candidatos a la presidencia, hay en todos ellos una procedencia diversa. Llama la atención que la mayoría nacieron en pueblos o municipios. ¿A través de qué factores podríamos pensar y explicar esa presencia de notables de origen local en las elecciones nacionales? Gracias. Gracias, David. Bueno, frente a las campañas, sí, es algo que le he puesto atención en la tesis. Y, por ejemplo, Obando fue muy audaz estas campañas, en hacer su campaña política. Él estaba en el exilio, estuvo en Chile y en Perú. Desde el 41, en el 49 regresa gracias a que pues López es su amigo, son amigos de infancia, después son amigos de armas, después amigos de partido, entonces comparten como la misma trayectoria política, son caucanos, militares. Entonces, la elección de López beneficia directamente a Obando, que puede regresar al país, que, bueno, hay que decirlo también, Obando tenía como una muy fuerte disputa política con Mosquera, que era el presidente hasta el 49. De hecho, Mosquera lo persigue hasta Chile.
Eh, y bueno, entonces cuando regresa a Obando, López lo nombra como gobernador en la provincia de Cartagena y él empieza a hacer banquetes, empieza a hacer reuniones con los políticos de la costa Caribe colombiana y se conoce con Murillo Toro, que Murillo Toro es uno de los líderes del radicalismo liberal. Es un político joven que ya tiene gran reconocimiento en ese momento, que bueno, está articulado en la prensa. Entonces, a través de esos banquetes, Obando va estrechando lealtades y va anudando asegurando estos apoyos para la elección del 52. Y también Obando en esa elección, en el 51, a finales del 51, ya pensando en esa elección, él importó dos imprentas desde Lima y se las dio a la Sociedad Democrática. Una se la dio a la Sociedad Democrática de Popayán y otra a la de Cali, con la intención de que empezaran a publicar periódicos, hojas sueltas para agitar esa campaña. O sea, a pesar de que Obando era un hombre que había hecho su carrera política con las armas en la mano, identificaba ya la potencialidad de la prensa que se había, digamos, modernizado gracias a la gestión de Tomás Cipriano Mosquera en su presidencia, porque Mosquera también había identificado la necesidad de un periódico oficial. Entonces él en el 48 manda a traer a un impresor que es Manuel Ancísar desde Venezuela con una imprenta nueva. Entonces empieza un proceso de modernización de la prensa para un uso institucional y para también un uso político. Entonces estas campañas son gestadas en la prensa, en los impresos, pero también en banquetes, también en estas juntas de lectores que son protagonistas, en las que tienen un gran protagonismo los líderes regionales, los políticos provinciales o los políticos intermediarios, que son los que articulan la política nacional con la política local, es decir, son amigos de los políticos como Mosquera, como Bando, como Brillo, y tienen una clientela política en sus provincias. Entonces, estos políticos también hacen banquetes, también hacen juntas de electores y van agitando. Y son los que son agentes, a la vez son agentes de los periódicos, son los que distribuyen los periódicos en esa provincia. Entonces, son articuladores de lo nacional con lo local y a través de estas, no solo de la lectura pública de los periódicos, sino también de banquetes, de fiestas, de festines, van amarrando lealtades que son pues no solamente útiles para las campañas electorales, sino también para las guerras civiles. Son campañas eh, eh, muy adornadas no solo de letras, no solo de periódicos, sino también de comida, de pólvora, de licor. Y también pues de banderas, ¿no? Empiezan pues también a, a desarrollar un simbolismo asociado con los partidos. El color rojo empieza desde muy temprano a asociarse con el Partido Liberal. Frente a la pregunta de Alejandra, bueno, yo consulté, sí hay una biblioteca, la Biblioteca Nacional de Colombia es la biblioteca desde mi punto de vista más importante del país, tiene un acervo documental muy, muy grande. Alguna, Eh, yo creo que un 40% de los periódicos del siglo XIX se pueden consultar en línea, entonces eso me ha facilitado pues el acceso a las fuentes, también la biblioteca Luis Ángel Arango, digamos esos dos fondos, la biblioteca Luis Ángel Arango también está en Bogotá, son los que me han permitido acceder, digamos, al catálogo, a la prensa hasta del siglo XIX. Sí hay, digamos, una preservación muy importante aunque, bueno, leyendo periódicos, leyendo las fuentes, también he encontrado que hay periódicos, se hacen mención, en unos periódicos se hacen mención a otros periódicos, pero que ya no aparecen, que no los he podido rastrear, que pues desaparecieron. También, digamos, por la condición efímera de estos periódicos, que eran periódicos electorales, que duraban 2 o 3 números, no salían más, y pues también se editaban en algún pueblo y nadie notó su importancia y no los guardaron. Y pues, bueno, desgraciadamente se perdieron.
pero fue un momento en el que hay una eclosión de prensa, entonces sí hay un universo de periódicos que me ha permitido como construir estos relatos. Bueno, frente a la pregunta de David, bueno, yo creo que eh, bueno, la procedencia de estos hombres de los pueblos, porque yo creo que la respuesta más eh, general sería como, bueno, Colombia en el siglo XIX era un país esencialmente rural. O sea, no había una ciudad con más de 10.000 habitantes. Bogotá creo que tenía 10.000 habitantes, algo así. Las otras ciudades eran más pequeñas, eran muy pequeñas. Bueno, Cartagena era creo que la segunda ciudad con mayor número de población. Entonces, es también una muestra, el origen de estos hombres también es una muestra de esa ruralidad de la política. Era un país esencialmente rural hasta mediados del siglo XX, sigue siendo un país que concentra la mayoría de su población en las áreas rurales. Entonces, yo creo que se debe a eso. Ahora, pero al mismo tiempo aparecen en el trabajo algunos actores del mundo urbano, ¿no? Como las sociedades democráticas de artesanos y la relación en particular, si entiendo bien, con el Partido Conservador. También te quería preguntar un poquito sobre eso. Sí, bueno, desde el 49, 48, 49, los artesanos empiezan a agruparse en las sociedades democráticas, que después los liberales identifican esa potencialidad política y se articulan a esas sociedades que se van a proliferar por todo el país. Hay un trabajo muy interesante de Gilberto Loaiza Cano que explora esa potencialidad de las sociedades de artesanos en este momento. Y también, bueno, al mismo momento, bueno, cuando los conservadores notan esa potencialidad política de las sociedades de artesanos, ellos crean la antítesis, la oposición, que serían las sociedades republicanas, que son sociedades más asociadas a lo religioso. Muchas de ellas son impulsadas por curas, aunque también en las sociedades democráticas también encontramos varios curas en diversas partes del país que impulsan esta práctica política. Bueno, gracias Camilo. Laura tiene una pregunta. ¿Qué tal, Camilo? Muchas gracias por la presentación. Tenía una pregunta con algo que vos decías en el trabajo, que vas viendo como la modificación también en lo que se espera de un presidente, ¿no? Con los cambios constitucionales y también en las atribuciones que tiene. Y una de esas atribuciones que vos mencionás es, bueno, cómo se va descentralizando, digamos, su poder y que llega al punto en que no designa directamente a los gobernadores. Entonces, me interesaba saber, desde el momento que no tiene ese poder sobre los territorios, digamos, cómo se hace, cómo se van construyendo esas redes de lealtad con las diferentes provincias, eh, más allá de la cuestión identitaria, digamos, si hay algo más que funciona en esas transacciones, por llamarlo de alguna manera. Excelente pregunta. Bueno, es algo que sí estoy desarrollando en la tesis, que estoy precisamente estoy como viendo eso en este momento. Y eh, una de las cuestiones motivos por los que Obando se opone a la firma de la Constitución del 53 es que él ve que le arrebatan esa cualidad al presidente, o sea, se la están arrebatando a él. Entonces él ya no va a poder incidir en el nombramiento de los gobernadores, y de hecho, pues en las elecciones de gobernadores que se realizan por primera vez, los conservadores ganan más de la mitad de las gobernaciones a nivel nacional. Entonces, eso es un golpe del que no se recuperaron los liberales. A partir de eso, empiezan a desarrollarse como, no sé, en ese momento no tenían un nombre, pero podríamos llamarlo como directorios provinciales de los partidos, en los que empiezan a surgir ya líderes provinciales, líderes estatales, o sea, adquieren mayor protagonismo estos hombres bueno, de estos políticos intermediarios, y más cuando empieza el proceso de federalización del país. Entonces la política, digamos, la política nacional
no creo que pierda importancia, pero la política estatal, a nivel estatal, empieza a cobrar mayor relevancia para, para ganar cualquier elección. Y de hecho se empiezan a consolidarse identidades partidistas asociadas al origen geográfico. Entonces, hay regiones como esencialmente liberales, otras regiones esencialmente conservadoras. Empiezan a articularse identidades ya a nivel local que se potencializan de, eh, de acuerdo al sistema electoral adoptado por cada uno de los estados, porque en el 58 ahí, digamos, empiezan a redactarse las constituciones estatales y cada uno de los estados adopta un sistema electoral distinto. Entonces, en ese momento se desmonta el sufragio universal masculino a nivel nacional. Hay algunos estados que lo mantienen, otros que no. Entonces, ahí cambian las dinámicas políticas a nivel regional. Pero pues no le he prestado mucha atención a eso. Tengo otra pregunta, perdón. ¿Puedo? Sí. Sí, sí. En otra dirección completamente distinta. Muchas gracias. No, estaba pensando también con el tema de los cambios en las normativas. Y no me acuerdo, la verdad, si en el trabajo lo decís, pero si se puede conectar, no, o sea, esta proliferación de periódicos y el hecho de que todos estén hablando de estos candidatos y nada, ofreciendo representaciones sobre las cualidades que tienen o las que deberían tener para la presidencia, ¿cómo se conecta eso con los cambios en las leyes que rigen la libertad de la prensa, que se liberaliza un montón en ese momento y que permite que básicamente todo el mundo hable sobre todas las cosas? Y si vos has visto en ese sentido algún cambio entre un periodo más restrictivo, donde por eso se hablaba menos como de estas personas o con menos libertades, y realmente una conexión también más allá eh, del fin de la guerra, etcétera, etcétera, con mayores libertades para el ejercicio de la palabra, digamos, escrita. Sí, de hecho, bueno, ahí después de la firma de la Ley de Libertad de Pensamiento a través de la prensa en el 51, pues ahí Eduardo Posada habla de un libertinaje de la prensa, o sea, libertad o libertinaje. Y bueno, sí hay una excesiva libertad. De hecho, una de las causas del desprestigio de Mosquera en el 48 fue que abrió un juicio contra unos editores de periódicos liberales que hablaban de una supuesta conspiración entre Mosquera y Juan José Flores, un caudillo militar del Ecuador, que supuestamente tenían el plan de hacer una monarquía en Nueva Granada y Ecuador. Entonces, eso fue como el motivo para que Mosquera les abriera un juicio y eso jugó en contra de Mosquera porque al final terminó su administración en el 49 muy desprestigiado. De hecho, después se va para Estados Unidos porque pues, eh, ya no tiene como un arraigo popular. Entonces, sí hay como, a partir de ese momento, sí hay una libertad, ya los presidentes dudan a la hora de enfrentarse a estos hombres de letras. Bueno, en el caso de López habría que hacer la salvedad de que él pues tenía una muy buena relación con los periodistas liberales. Ya Obando sí tiene muchas diferencias con ellos, pero no se atreve a confrontarlos directamente. De hecho, Obando no termina su administración. Al año bueno, fue derrocado por el golpe de Melo de los artesanos, la guerra civil del 54. Entonces él no tiene, digamos, como ese tiempo para desarrollar una confrontación a largo aliento con los letrados liberales. Entonces, sí, y ya, bueno, Ospina pues ya es un hombre de, de letras, entonces sí hay como un respeto hacia el oficio de los publicistas, de los escritores públicos. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay algún Si otro querés, comentario. yo agrego una. Dale, sí. No, muy interesante el texto, me gustó mucho. Algunas de las preguntas que tenía
ya se volcaron. Pero te quería consultar algo en relación a lo que sobre todo volcás en la conclusión, ¿no? Vos como que em, en la exposición tuya ahora marcaste la relación entre las representaciones respecto a los candidatos que aparecen en esta discursividad política, dan cuenta, entre otras cosas, de los temores y esperanzas de los neogranadinos en las diferentes coyunturas. Pero también, esto no en tu exposición ahora, sino en el texto, sugerís una relación entre las caracterizaciones eh, que aparecen en estos tipos de discursos respecto a las actitudes y atributos que deben tener los presidentes y la conformación de lealtades partidarias. Ahí, como que ahí me generaba la inquietud, digamos, ¿cómo sería esto? Quiero decir, uno podría pensar que, a ver, los valores que se atribuyen a los distintos candidatos de algún modo eh, de los distintos partidos, de algún modo fueron configurando una serie de motivos o identidades que tienen en un caso los conservadores o en otro caso los liberales. Y esto me parece como muy interesante y a la vez me plantea la pregunta respecto a que el tipo de discurso que volcás en el texto como que se me hace excesivamente civilizado, ¿no? No, por ahí uno está más acostumbrado a- a los intercambios periodísticos en la prensa porteña y en determinadas coyunturas, pero yo veo un tono escasamente polémico. Y cuando hablamos de configuración de identidades de grupos, sí, y de conformación y grupos, como que la polémica es usualmente un elemento poderoso a la hora de articular. Eh, entonces te quería preguntar respecto a este tipo de cuestiones que tienen que ver también con el tema de la cultura política que aparece ahí también mencionado en tu texto, ¿no? Como que emergería una cultura política novedosa. Así que, bueno, sé que son muchas cuestiones, pero me interesaba si podías desarrollar algo de esto, y obviamente hay cosas que tienen que ver con lecturas que quizá son mías de determinados párrafos de tu texto y por ahí las interpreto de modo correcto o no están entre tus objetos. Pero bueno, es eso. Bueno, yo creo que sí, sí hay como en, en el 52, bueno, hasta la campaña del 48 identificó que la prensa surge para defender a cierta candidatura, o sea, para exaltar los atributos de los candidatos. Ya es en el 52 cuando empiezo a ver que empiezan a surgir eh, periódicos con la intención de atacar a otro candidato, especialmente el lado bando, o sea, los publicistas liberales del ala radical empiezan a denigrar a Obando, a cuestionar su, su compromiso con la República, pero también, bueno, Obando en ese momento afrontaba un juicio porque supuestamente había sido el autor del asesinato de Antonio José de Sucre, uno de los próceres de la independencia, que, bueno, Obando lleva a cuestas esa acusación toda su vida. Esa fue también uno de los motivos de su exilio. Sí, quizás no lo dejé como con claridad en el texto, pero sí hay como sí también aparece esa intención de denigrar al contrario, pero no en la misma cantidad de periódicos ni tampoco en la misma cantidad de textos que los que sí buscan exaltar a esos propios candidatos. Pero sí hay un ánimo de confrontación. Laura, vos querías decir algo sobre esto.
No, sí, sí, no hay otras preguntas. Una consulta que me surgía, o sea, no sé si engancha muy bien con la tesis, ahora que lo pienso, pero sí, si esto lo querés seguir, digamos, de manera independiente, esto que vos estás mirando entre los cambios en las expectativas respecto del presidente y los cambios normativos sobre, bueno, cómo tiene que funcionar, si tiene sentido hacer el arco, hay como una inestabilidad, digamos, en la consagración de la figura de la presidencia y si tiene algún sentido continuar este arco hasta llegar a Núñez y como un momento como de estabilización, digamos, de qué es un presidente o cómo tiene que funcionar la presidencia, cuál es el grado de centralización, quizás, bueno, y cuáles serían esos pasos, ¿no? O sea, el 63, o sea, si tiene sentido continuar el arco un poquito más, mirando específicamente esto, ¿no? Más allá del tema del sufragio, que sé que es lo que a vos más te interesa. Sí, pues sí, la verdad sí es un tema que me gustó mucho, me fascinó mucho. Yo hallé mucha inspiración en el texto de Rosambalón, en el texto este, El buen gobierno. Me parece un texto que me inspiró para escribir esto. Y sí, las condiciones de los presidentes cambian durante el radicalismo, porque ya la presidencia pasa a ser de 2 años y ya no son elegidos popularmente, sino por cada uno de los estados. Bueno, se hacen unas elecciones en los estados y eh, bueno, se hacen elecciones en los estados y ahí sale el vencedor y después se hace una convención nacional y cada estado tiene un voto y así se elige el presidente. O sea, cambia la elección, cambia la forma de elección, que seguramente, o sea, no es un tema que ha sido abordado en las elecciones durante el radicalismo, que obviamente este cambio en el modelo va a cambiar las dinámicas electorales y va a cambiar también la forma de hacer las campañas. Entonces, sí, sí, sí es un tema que la verdad me gustaría explorarlo, porque sí, lo que dices es cierto, hasta Núñez ya empieza como a consolidarse otra vez la figura de un presidente más estable, con más tiempo en la presidencia, porque estos presidentes durante el Olimpo Radical son presidentes de 2 años, son figuras más efímeras. Quizás puede ser que la presidencia pierda su centralidad política debido al federalismo. Entonces, sí, sí vale la pena como abordarlo con mayor atención. Bueno, ya tenés tema para una investigación postdoctoral. Entonces, Sí. bueno, no sé si alguien más quiere Bueno, hacer por alguna último, intervención. no, Sí, sí, bueno, no, pues quisiera decir eso, sumar a eso que, bueno, la figura del presidente, incluso hoy en día, es algo como muy obsesivo para nosotros los colombianos. De hecho, esta mañana estaba viendo que ya hoy, bueno, Petro lleva 2 años en la presidencia, le faltan dos, pero ya hoy un político oficializó su candidatura presidencial. ¿Ya? Y hace un mes vi un artículo el título decía Los 56 presidenciables. Entonces, es una preocupación que sigue siendo como muy, muy vigente. Bueno, acá también, Camilo, hacer una cuestión. es verdad. Sí, temas de mucha actualidad en todos lados. Bueno, no sé si quedó algún comentario o pregunta para Camilo. Bueno, esperamos que te haya sido de utilidad el intercambio, Camilo. Por suerte te quedas todavía unas semanas, así que habrá oportunidades para nuevos encuentros o actividades a las que te quieras sumar. Y bueno, te agradecemos mucho la presentación. No sé si quieres agregar algo más. No, al contrario, yo estoy fascinado de que me hayan abierto el espacio acá en el Raviñani, pues, a pesar de que, bueno, desgraciadamente fue virtual, pero no, encantadísimo de discutir con ustedes y no, les agradezco porque pues esos comentarios indudablemente enriquecerán pues, mis análisis. Y, no,
Solo agradecimiento. Bueno, no, como ves, el texto generó inquietudes y reflexiones, así que bueno, muchas gracias por eso. Gracias también al Instituto, a María José Valdés y a Mariano Aramburu por darnos el marco virtual, en este caso, para la reunión. Bueno, y muchas gracias a todos por la participación. Esperamos vernos pronto, presencial o virtualmente. Bueno, buenas tardes entonces. Camilo, Chao, buenas tardes. Chau, chau. Gracias. hasta luego. Gracias.